Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra tercera lección, que se va a tratar esta vez de radiación ultravioleta, en la cual veremos que la radiación ultravioleta es una forma de energía radiante que proviene del Sol. Es una fuente de calor y luz, y las diversas formas de radiación se clasifican según la longitud de onda que se mide en nanómetros. Cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor energía tendrá la radiación. La radiación UV posibilita la fotosíntesis en las plantas y la síntesis de vitamina D en los organismos, que viene siendo como ya en organismos como nosotros, en animales y en diferentes microorganismos que viven en nuestro suelo. Otro punto que también tenemos que ver es que la ozonosfera es el estrato donde se concentra el ozono atmosférico de espesor variable y situado entre 10 y 50 kilómetros de altura, que es de gran importancia biológica porque atenúa los efectos de la radiación ultravioleta, ya que la actividad humana genera una ruptura de equilibrio en la atmósfera con una clara tendencia a la destrucción del ozono. Dichos procesos se pueden resumir por las siguientes reacciones que podemos ver aquí en este cuadrito, que también está en su información que pueden consultar, ya que dice que a veces los moles de radicales libres reaccionan con moles de ozono para producir un mol de óxido y un mol de oxígeno diatómico. Otro también dice que un mol de ozono reacciona con radiación ultravioleta para producir un mol de oxígeno monoatómico y un mol de oxígeno diatómico. Otro también dice un mol de oxígeno reacciona con un mol de oxígeno monoatómico para producir un mol de radical libre y un mol de oxígeno diatómico. 2 moles de ozono reaccionan con radiación ultravioleta para producir 3 moles de oxígeno diatómico. Otra cosa que también debemos ver es a veces por la contaminación del suelo que hemos estado viendo. Esto es debido a 3 tipos que son los más perjudiciales, que es por la contaminación de plomo, los detergentes y los compuestos orgánicos. Mm, en, Ay, perdón, se me fue un poquito el audio. Eh, bueno, como podemos ver aquí, estos son los 3 tipos de contaminación más importantes que tienen las aguas. Y en las aguas viven diferentes tipos de bacterias, de las cuales son las bacterias anaerobias, que facultativas son aquellas que pueden desarrollar un metabolismo respiratorio usando oxígeno o en la ausencia de él. ¿Qué es esto? Pues fermentan diferentes formas, ya teniendo oxígeno o no. Las bacterias acetogénicas son las encargadas de transformar los compuestos intermedios como los ácidos orgánicos, alcoholes en hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético. Otro tipo de las bacterias serían las bacterias metanogénicas, que son aerobias y descomponen la materia orgánica produciendo metano. Eh, los valores de acidez del agua facilitan que algunos iones metálicos se precipiten, por lo que se dificulta la separación de los cuerpos de agua, afectando las zonas bénticas, que son regiones ecológicas en el nivel más bajo de los cuerpos de agua, donde se encuentran pues principalmente diferentes, como dicen aquí, diferentes tipos de bacterias y microorganismos que están en el suelo de los ríos, pero también tienen una función importante en estos. Y como los valores de acidez del agua suben por cualquiera de los 3 principales motivos que acabamos de ver, pues esto afecta a todo el río, mares y, y al mismo tiempo altera la cadena alimenticia. Por otra parte, tenemos la energía, que la energía es liberada por algunas reacciones y puede ser aprovechada para nuestro beneficio. Por ejemplo, eh, ay, perdón, se me está viendo. Por un ejemplo, tenemos un elemento importante para realizar nuestras actividades diarias, que es la energía eléctrica. En particular, en México son muy utilizadas las centrales termoeléctricas, en donde se produce la energía a partir de la energía calorífica desprendida por la combustión de gas natural, carbón y entre otros. Otra parte importante que tenemos, espera un momentito. Aquí también quiero darles unos ejemplos que son de los mayores contaminantes de agua, que son conocidos como metales pesados, y es para una parte en la que también tenemos que encontrar diferentes bacterias y formas de cómo tener una fitorremediación, no solo en agua, sino en suelos, ya que no solo el plomo contamina así muy fuerte y deja acidez en el agua, o sea, con un pH muy ácido,
no solo en el agua, sino en los suelos, y estos vendrían siendo como el hierro, el cromo, el cobre, el aluminio y diferentes tipos de demás metales que afectan mucho la fauna, no solo acuática, sino también eh, en, en el ecosistema normal que está en los suelos y también para nosotros. El tema central que vamos a ver, bueno, en esta lección va a ser la estequiometría. Vamos a aprender a saber de qué trata y cómo nos ayuda esta para resolver diferentes ecuaciones químicas, que como en la anterior lección ya miramos cómo balancearlas y saber si puede llevarse a cabo o no, pues ahora con la estequiometría veremos un poco más a fondo para qué sirven estas, ya que la estequiometría nos permite calcular las cantidades de sustancias que reaccionan y o se producen a partir de los datos iniciales. Eh, en esto es muy importante el balanceo de una ecuación química, ya que tenemos que colocar los coeficientes o número de moléculas que existen para saber el número total de átomos de cada elemento y que todos estos sean los mismos en cada miembro de la ecuación. También es importante recordar que la ecuación se produce entre moléculas, no entre átomos individuales, por lo que las fórmulas químicas no se pueden, dice que por lo que las fórmulas químicas no podemos modificarlas y tampoco podemos añadirles átomos sueltos. Para eso tenemos que realizar un buen balanceo, que el más fácil pues es el que hemos estado aplicando, que es el de tanteo. Para la estequiometría tenemos que tener muy clara la siguiente ley, que es la ley de la conservación de la materia, que es de Lavoisier, que dice, en toda reacción química, la masa total permanece constante, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esto se explica teniendo en cuenta que en la reacción, aunque las moléculas cambien, los átomos siguen siendo los mismos, en tipo y cantidad, solo se han unido de forma diferente. Por lo tanto, si los átomos son los mismos, las masas tienen que permanecer constantes. Esta ley se explica teniendo en cuenta cómo se produce la reacción. Las moléculas que intervienen lo hacen en una proporción fija de números sencillos. Por lo tanto, en las masas de productos y reactivos también debe de existir una proporción fija, aunque no sea la misma que nos indicaron los coeficientes, ya que la masa molecular de cada sustancia pues tiende a ser diferente. Como por ejemplo, realizaremos el ejemplo más detalladamente, el que viene en la presentación, en el cual nos dice que tenemos que calcular la cantidad de CH4 a partir de la cantidad de CO2 producido, sabiendo que un G, o sea, como que vamos a saber, porque aquí dice G, va a ser 1 por 10 a la 9, por lo que se parte de 18.316 gramos, lo cual lo vamos a traducir a 18.316.4 por 10 a la 9 gramos de CO2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como nos dice el ejemplo, tenemos que calcular la cantidad de CH4 a partir de la cantidad de CO2. Entonces, vamos a partir de lo que sabemos los gramos. Entonces, aquí sabemos los gramos del CO2. Entonces, pues tenemos que calcular partiendo de nuestros conocimientos de que ya sabemos cuántos gramos tenemos de CO2. Pues de esos seguimos la reacción y vemos cuántos se van a producir de CH, cuántos se tienen que, cuántos gramos de CH4 tienen que reaccionar para poder producir todos esos gramos de CO2, en lo cual vamos a partir de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es ver el peso en gramos de cada especie química, que aquí tenemos H4, O2, CO2 y H2O. Entonces lo vamos a poner aquí abajito, como se ve aquí en la parte que dice resolución. Ponemos los pesos moleculares de cada una de las reacciones, de cada lado de las reacciones. Entonces, se ve que tenemos 16 gramos de CH4, 32 de O2,
En este, espera un momentito, se me va el audio. En este me equivoqué. Nada más puse como si fuera O2, pero pues tiene que estar multiplicado por 4 veces el oxígeno, y el oxígeno, eh, su peso son 16 gramos, entonces serían 64, porque son dos moléculas. En esta, pues, ya, como les digo, aquí vendría siendo 64. Una disculpa. Pero este, como no tiene nada que ver en la reacción, bueno, sí afecta en la reacción, pero para el momento de calcular cuánto tuvo que reaccionar del CH4, solo tenemos que utilizar el CH4 y lo que pesa el CO2. Entonces, pues ya, este es un error, o sea, sí tiene que estar escrito bien, pero en sí no afectaría al resultado final. Así que una disculpa, aquí va 64. Eh, ya después tenemos 44 gramos de CO2 y 18 de H2O. Entonces, para resolver nuestro problema, primero ponemos lo que ya conocemos, que son los 18.316.4 por 10 a la 9 gramos de CO2. En lo cual, vamos a ponerlo para poder eliminar ahora sí gramos con gramos. Vamos a poner que un mol de CO2 pesa 44 gramos de CO2. Entonces ya sí se pueden eliminar gramos con gramos y nos queda mol. Y ya de ahí vamos a eliminar el mol. Eso lo haremos de que tenemos una relación molar equivalente, tenemos un mol de CH4 y un mol de CO2. Entonces, al momento de nosotros balancear nuestra ecuación, pues nos vemos que queda uno y uno, una relación uno y uno, entonces por eso ponemos un mol sobre un mol, para así poder borrar un mol de CO2 y un mol de CO2. Entonces, ahora sí que nos queda un mol de CH4, pero nos lo está pidiendo en gramos. Si nos lo estuviera pidiendo en moles, hasta aquí ya hubiéramos pedido terminar, pero nos lo está pidiendo en gramos. Entonces, vamos a colocar la relación de mol abajo para poderlo eliminar, y un mol de CH4 pesa 16 gramos de CH4. Y ya, sería todo. Esto es la forma más resumida, y que tenemos nuestro resultado, que es 6.6605 por 10 a la 12 gramos de CH4. Esta es la forma pues más rápida de resolverlo, y es sencillo, y como les digo, como tenemos una relación uno y uno, por eso aquí ponemos un mol y un mol. Ahora vamos a resolver otro ejemplo para que se den una idea de cómo van a resolver las partes finales de la tarea que tienen que mandar. En la cual vamos a ver que para la siguiente reacción no balanceada, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio serán necesarios para la reacción total, para reaccionar totalmente con 3.10 gramos de ácido sulfúrico? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como nos dicen las normas siempre, primero tenemos que ver si la ecuación cumple con lo establecido por Lavoisier, que tengan todas las especies químicas de un lado como del otro. Ya después, con el balanceo, nos ajustaremos al nivel de moléculas y que tengan que haber para poderlo, como digo, para que esté balanceada y ahora sí poder trabajar sobre ella. Entonces, pues ya cuando vemos que sí hay la misma cantidad de especies químicas, tanto en reactivos como en productos, son lo mismo, no falta nada, entonces ahora sí ya podemos proceder a balancearla. Por lo cual, vamos a poner en un principio cuántas moléculas tenemos de cada cosa. Entonces, vamos a poner nuestras especies químicas aquí para ver cuánto tenemos de cada uno. Este 2, ignórenlo, no sé por qué lo puse, perdón. Tenemos nuestro sodio, y vemos que en nuestra parte de reactivos solo tenemos uno. Entonces ponemos un 1. En oxígenos vemos que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 4, entonces en total tenemos 5. Lo ponemos aquí. En hidrógenos tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces ponemos un 3 aquí. Y en azufre tenemos aquí nada más 1, entonces ponemos 1. Y ya revisamos nuestros productos, en lo cual vemos que para el sodio tenemos un 2. Este aquí, el sodio le pertenece al sulfato de sodio, es todo esto junto, solo que al momento de escribirlo lo separé mucho, pero todo esto es un mismo compuesto. Entonces tenemos que la cantidad de sodios son 2, la cantidad de oxígeno son 5, porque aquí tenemos 4 y aquí tenemos 1, de hidrógenos tenemos 2, por aquí el H2, y de azufres tenemos 1. 1 y
1. Entonces aquí vemos que nuestros azufres están como quien dice balanceados. Entonces lo último que tocaríamos sería esto, porque esto ya viene así a la par ya balanceado. Entonces, ¿qué haríamos? Aquí tenemos 2 Na, mientras que aquí solo tenemos 1. Entonces, ¿qué le pondríamos? Le pondríamos un 2 aquí para tener cantidades iguales. Entonces ya le ponemos un 2 al Na y ahora sí ya tenemos 2 y 2. Ya tenemos 2 especies iguales. Pero este 2 que le agregamos al Na también afecta a todo el hidróxido de sodio en general, no solo afecta al sodio. Entonces ya ahora sí ya tenemos de este lado otro más de oxígeno, entonces ya tenemos 6 y otro más de hidrógeno, entonces ya tenemos 4. ¿Qué podríamos hacer para que esto también aumente? Pues vemos que de este lado tenemos 5 y tenemos 2. Entonces aquí de hidrógeno ocupamos el doble y de oxígeno solo ocupamos 1. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues ya como les digo, en el sulfato de sodio ya tenemos 4 oxígenos y en nuestra molécula aquí de agua, de H2O, solo tenemos 1. Entonces, ¿qué podríamos poner? Le podemos poner un 2 a la molécula de agua y entonces ya tendríamos aquí 2 oxígenos y acá 4, 4 que ya lo harían en total 6. Aquí en hidrógenos tendríamos 4, porque sería el 2 por el 2 que pondríamos aquí, entonces sería 4. Y ya estaría nuestra ecuación balanceada y quedaría de la misma manera de aquí abajito. Entonces, el problema nos dice cuántos gramos de hidróxido de sodio serán necesarios para reaccionar totalmente con 3.10 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué escribiríamos primero? Pues los 3.10 gramos de ácido sulfúrico, como lo vemos aquí. 3.10 gramos de ácido sulfúrico. Y ocupamos llegar hasta hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué? Solo vamos a ocupar los pesos de las reacciones que ocupamos. Entonces, vamos a ocupar los pesos del ácido sulfúrico y el peso del hidróxido de sodio. Esto ya no lo apunté porque, como les digo en el anterior, sí es como de que tenemos que poner el peso total de cada especie a reaccionar. Entonces, aquí ya obviando de que ya lo tenemos, ya lo buscamos, ya lo calculamos, como quieren alguna tabla periódica o buscarlo en internet, sale que su peso del ácido sulfúrico es 98.09 gramos. Esto está en un mol. Entonces ahora sí ya podemos eliminar gramos con gramos para que nos quede en moles. Ahora, ¿cómo eliminamos los moles? Aquí viene otra cosa diferente que no pasó en el primer caso. Aquí no tenemos una relación 1 a 1, porque sino que tenemos 2 de hidróxido de sodio para reaccionar junto con una molécula de ácido sulfúrico para de ahí crear agua y sulfato de sodio. Entonces aquí no tenemos una relación 1 a 1 o así, tenemos una relación de que se ocupan 2 moléculas de hidróxido de sodio para que reaccionen con el ácido sulfúrico para poder crear nuestros respectivos productos. Pues entonces así los acomodamos de esta manera. Si queremos eliminar los moles de ácido sulfúrico, porque no los ocupamos, estamos tratando de calcular el hidróxido de sodio, entonces lo ponemos abajo. Ponemos un mol de ácido sulfúrico, tiene una relación de igual a igual con 2 moles de NaOH. ¿Esto qué quiere decir? Que se ocupan 2 moles para reaccionar con uno. Entonces así ya tenemos esto bien equilibrado. Aquí tiene que ser con mucho cuidado porque pues si no, no nos daría el resultado correcto y hay que ver bien qué relación molar. Por eso no hay entre ellos. Por eso es importante siempre, antes que todo, tener un buen conocimiento sobre el balanceo, porque ya con el balanceo no vamos a poder obtener estos resultados si no lo manejamos bien. Entonces, ya para terminar, ya eliminamos aquel mol de ácido sulfúrico y mol de ácido sulfúrico de acá, y nos queda en moles de hidróxido de sodio, pero no lo están pidiendo en gramos. Entonces, los gramos los vamos a obtener también partiendo de su peso, que también se busca, que nos dice que son 40 gramos de hidróxido de sodio, y esos 40 gramos están en un mol de hidróxido de sodio. Y aquí sí ponemos uno, ¿por qué? Porque pues aquí es una relación molar de uno, o sea, en un mol hay esta cantidad de gramos. Así que en esto sí le ponemos nada más uno, porque en uno hay todo esto. Y pues solo ocupamos para poder eliminar los moles con los moles. Ya el 2 no afecta que aquí haya un 2 ni que haya un 1, sino que vamos a eliminar la cantidad de mol y la especie de mol. Para tener un resultado de 2.53 gramos. Y este ya sería nuestro resultado final.
En su tarea viene otra cosa aparte que también es fácil ver, le digo que también es importante ver, ya que nos está pidiendo que cuántos, bueno, viene un ejemplo más o menos similar que dice que quiere que reaccionen 5 moles de NaOH, cuántos de ácido sulfúrico se van a necesitar. Eh, pues aquí volvemos a lo mismo, que tenemos que tener una relación completamente estable de cuántos se ocupan para que reaccionen con este. También en el material de apoyo viene de que si hay fracciones o algo, se multipliquen por 2 y ya para tener una ecuación cerrada. Pero también se puede lo contrario. Casi en este tipo de química, que viene siendo química inorgánica, en donde vemos mucho de estequiometría, no es muy usado dejar con puntos, a diferencia de la química orgánica, donde la de preferencia es que sea lo más exacto y mínimo posible. Pero en este caso, pues para que puedan resolver las tareas, se las voy a decir, es un método muy fácil de solo multiplicar y dividir. Entonces dice que si solo queremos 5 moles, digo, que si queremos reaccionar 5 moles de NaOH, ¿cuántos de ácido sulfúrico se necesitarán? Pues ya en nuestra ecuación balanceada tenemos que son 2 de hidróxido de sodio por 2 de ácido sulfúrico. También esto afecta a lo demás, pero como solo queremos saber esas especies, voy a obviarme hablar sobre estos. Entonces toda esta reacción la voy a multiplicar por 5 veces. Entonces ya tengo 10 de hidróxido de sodio por 5 de ácido sulfúrico, pero me están pidiendo solo 5 de hidróxido de sodio. Entonces lo divido entre 2 y nuestra respuesta sería 2.5 moles de hidróxido de sodio. Este viene parecido a su tarea y pues espero que les haya salido o que les haya parecido bien. Eh, Traté de hacerlo lo más compacto posible, pero lo más, o sea, como yo lo entendí y como a mí me lo explicaron, como para pasárselo a ustedes. Pero también si tienen alguna duda o algo de que quieran comentar, en el foro de dudas siempre estoy presente o en el grupo de WhatsApp. Así que espero que sigan teniendo una buena noche y, y nos vemos en la siguiente lección. Gracias.